Convido a quen nos ve que pense canto hai que non pisa o rural. La iniciativa del mercado de la cosecha surge porque es necesario hoy en día poner en valor un montón de recursos que tenemos en Galicia. E de verdade que sorprenderíavos moito descubrir como facemos nos parladoiros iniciativas empresariais de éxito. Tienen como nexo común el hacer cosas que venimos haciendo tradicionalmente en el rural y que llevan siendo motor de esa socioeconomía rural muchísimo tiempo, actualizadas. Eles alí poden probar, innovar, inventar cousas que o mellor nas reglas máis pechadas das empresas nas cidades, nos entornos urbanos non se poden facer. Esperamos que o escenario intente transmitir un pouco o que intente transmitir as xornadas en xeral, é dicir, que o mundo rural ten futuro, que se pode vivir, poden aparecer iniciativas interesantes para fomentar o desenvolvemento económico dese tipo de entornos. Y ponerlos delante de un auditorio, en un teatro, con escenografía, las luces, todas estas dificultades que tiene el audiovisual, pues les pone nerviosos, pero eso es bueno. E o teatro impresiona e desde logo, aínda que fago algunha labor comercial, nunca fixen nun teatro, non? Esta mañana cuando me he levantado he dicho, Dios mío, ¿quién me manda a hacer esto? Impresiona, la verdad que impresiona y por eso digo que hace falta, para ser artesano y para ser quesero, no solo hay que ser quesero y artesano, sino hay que tener otro tipo de habilidades que nos ayudan mucho en los tiempos de hoy, ¿no? Pero bueno, tranquilo, porque bueno, vamos a hablar de algo que fago cotidianamente. Tienes con ganas de eso, de explicar tu historia. Siempre es un lugar bonito y bueno, como todos queremos hacerlo bien, así que... Estoy tranquila, la verdad. El ambiente es muy alegre, además. Muy ilusionado pues poder compartir con outros compañeiros de iniciativas empresariais e tamén pois co público que veña a visitar hoxe o teatro, pois un pouco a nosa experiencia. Es una buena iniciativa, sobre todo para el desarrollo. El campo se ha ido dejando, pero yo creo que es el futuro que tenemos aquí en Galicia, por supuesto. Quería ver un pouco sobre as novas técnicas de agricultura que se emplean agora en día, o son da aldea. O que viva na aldea e traballo un pouco non necesita outra cousa para comer. Interésame bastante porque é algo así bastante actual. Hoxe aquí abrimos ollos e escoitando ideas que triunfaron poden pensar o mellor eu tamén podo. Estaría fantástico que la gente se fuera con más ganas de parladoiro. Me daban los focos en los ojos y entonces era como hablarle a Dios. Cuando uno habla de lo que le gusta y lo que es su pasión, y pues es fácil, ¿no? Sale emocionada, porque evocamos emociones.